اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la anterior clase, si recuerdan, yo terminé de leer un artículo, la introducción al libro La creación del universo de Harun Yahya, para poder tener una idea un poquito de cuál es la discusión entre el discurso religioso, teológico, filosófico y de aquellos que creen en un origen para el universo y en un creador, y los materialistas y algunos científicos que consideran que el universo es infinito y eterno. Ahora vamos a hablar de una prueba muy conocida entre los teólogos especialmente y muchos filósofos, que es considerada una de las pruebas simples racionales, porque el tema de el argumento de la existencia de Dios o las pruebas para para corroborar la existencia de Dios se basan de alguna manera en varios caminos. Aquel día habíamos dicho, en aquel momento, que los caminos hacia el conocimiento de Dios son de la cantidad de seres humanos en el universo. Generalmente se dividen las pruebas de la existencia de Dios en tres caminos. Hay un camino que es un camino individual, personal. Estuvimos hablando el día que tocamos el tema de la fitra y esta capacidad que tiene el ser humano como ser que a través de su naturaleza puede conocer a Dios, puede reconocer su existencia, puede reconocer esa tendencia que tiene hacia Dios, ese sentimiento divino y religioso del cual habíamos hablado ya detalladamente. Hay un segundo camino que es un camino racional pero simple, o sea, no necesita ningún tipo de preliminares, como lo vamos a comentar después, según la visión de Ayatollah Misbah en su libro La doctrina islámica, que habla sobre las creencias islámicas. Vamos a leer un capítulo de su libro para poder tener un poquito también esa visión racional sin entrar en la filosofía en sí. Y luego está el camino más complejo, por la necesidad de tener, digamos, terminología filosófica y de tener que conocer algunas preliminares filosóficos, no complejo en el sentido de que sea inentendible o que no se pueda comprender o no se pueda transmitir. Entonces, en estos tres caminos, ya estuvimos hablando del primer camino, que es el camino de la fitra, y es un camino interno. Ahora vamos a hablar del segundo camino, que es un camino simple, en donde la persona, por el simple hecho de tener la capacidad de pensar, puede llegar a estas mismas conclusiones a través de su propia reflexión y meditando, o mejor dicho, contemplando el universo. Y finalmente, en algún otro momento, quizá en otros libros que sean un poquito más elevados, vayamos a hablar del tema filosófico y cómo los filósofos, a través de la argumentación racional compleja y lógica, llegan al mismo resultado. De lo que vamos a hablar ahora es de la prueba del orden, que es la famosa prueba del orden de la teología, de las religiones, que generalmente se ha presentado durante muchísimo tiempo como una de las pruebas más simples de poder comprobar la existencia de Dios. El tema que propone el Corán es más o menos así. Cuando Dios crea el universo, todo lo que crea, de alguna manera tiene el sello de Dios. Al tener el sello de Dios, cada vez que uno se topa con una criatura, con un fenómeno de esta creación, con un elemento de esta creación divina, lo que ocurre es que ve en ello a Dios. Por eso el Corán, así como a sus versículos, los llama ayatullah, o sea, los signos de Dios. Cada versículo se llama aya, en árabe signo. También a la creación se la llama en árabe aya, o sea, cada una de las criaturas se la llama aya, porque es un signo que indica a Dios. Ahora, lo que queremos ver en esta introducción, antes de entrar al tema de la misma prueba o la argumentación del orden, es ver qué significa esto de que las criaturas son signos de Dios. ¿Cómo es que una criatura, un efecto puede indicar su causa? Y vamos a dar algunos ejemplos que son ejemplos simples para poder comprender, pero que acercan mucho este concepto de signo de Dios y este concepto de cómo un signo de Dios me puede llevar a la existencia de Dios. Lo primero que quiero decir es que
cuando uno habla del conocimiento de Dios, y esto es una introducción importante para todo lo que va a venir después acerca del conocimiento de Dios, no hablamos de un conocimiento personal, o sea, no hay persona en el mundo que haya conocido a Dios personalmente. Personalmente, o sea, Dios en persona, uno sí, personalmente, a través de su propia persona, obviamente lo conoce. Lo que no conoce es la persona de Dios. Por algo muy claro, y es que Dios es ilimitado, obviamente. Como ser ilimitado no tiene no es una persona, no tiene, digamos, los límites de las personas. Las personas justamente son personas porque están limitadas por su existencia, por su individualidad, por las cualidades y características particulares de cada individuo y por los límites naturales del ser. Cuando es material, por ejemplo, los cuerpos se limitan justamente por los límites materiales. Cuando no son materiales, por sus propias cualidades y características que lo enmarcan en un límite existencial que tiene que ver con sus propias cualidades. Entonces Dios, al no ser limitado, es imposible que pueda ser conocido personalmente. Es decir, nadie puede ver a Dios, ni con los ojos, ni con ningún otro sentido. Y nadie puede conocer a Dios en su totalidad, hasta aquel que conoce a Dios a través de la vista o la visión del corazón, como dice el Imam Mahdi alayhi salam, de que todos de alguna manera vemos a Dios en el sentido de poder percibir su existencia y poder toparnos con su grandeza. Esa percepción no es una percepción de la totalidad de Dios. Nadie puede captar la totalidad de Dios, porque justamente esta operación epistemológica, este conocimiento de Dios, se hace a través del corazón, y el corazón es limitado como para poder abarcar toda la realidad de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos no de un conocimiento personal de Dios, sino un conocimiento que nos lleva a reconocer su existencia a través de sus efectos. Es decir, nosotros creemos que Dios, enaltecido sea, ha creado la creación, y esa creación, como signos de Dios, indican a su ser. Por lo tanto, esa relación que existe entre la creación y Dios es una relación entre el efecto y la causa. Entonces, en vez de yo conocer la causa de una forma directa, la conozco a través de los efectos. Como por ejemplo, cuando uno dice en autoconocimiento, cuando nos conocemos a nosotros mismos, el ser humano, cuando se autoconoce, cuando tiene conciencia de sí mismo, no es porque haya tenido un contacto directo con el espíritu. Ningún ser humano puede pretender el hecho de que uno conoce personalmente al espíritu. Uno conoce al espíritu o se conoce a sí mismo a través de los efectos del espíritu. Por ejemplo, una persona sabia, cuando escribe un libro, un artista cuando hace una obra de arte, uno conoce la grandeza de ese sabio, de ese artista, el conocimiento de ese sabio a través de sus obras. Por mis obras me conocerán, dice. Por lo tanto, es la obra de Dios la que nos hace, digamos, transportar a Dios para conocerlo, y no Dios en sí, porque nadie tiene acceso al ser de Dios, a lo que llaman la esencia divina. La esencia divina es incognoscible, es imposible de poder percibir, justamente por su aspecto, su estatus de absoluta. Como la esencia de Dios es absoluta, el ser limitado jamás puede llegar a abarcar lo absoluto, especialmente en materia de conocimiento, porque el conocimiento es justamente que el sujeto abarque al objeto. O sea, yo, por ejemplo, si quiero conocer el lápiz, tengo que abarcarlo con mi vista, o sea, tengo que percibirlo de una forma abarcadora para poder decir, bueno, yo conozco el lápiz. Así todo, tampoco uno puede conocer a la perfección y detalladamente todo lo que percibe con los sentidos. Pero bueno, lo importante es saber eso, que cuando hablamos del conocimiento de Dios no estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con conocer a la persona de Dios, al ser de Dios, a la esencia de Dios, sino estamos hablando de conocer la obra de Dios, lo que llama el Corán aya o aleya. En la próxima clase voy a dar algunos ejemplos más claros para poder entender esta cuestión, y vamos a entrar directamente después a la prueba de el orden, como bien dije. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.